buenos días, muchas gracias por... Hombre, por fin, viene más gente. Yo soy María Blanco y no tengo un gran currículum como CPSera, ni como miembro random de la comunidad, ni nada por el estilo, y siempre tengo la sensación de que vengo un poco como de prestado a soltar ideas, a ver qué pasa, ¿no? Un poco como ha hecho Diana antes, ¿no? Vengo, suelto la idea y digo, ¿qué os parece, ¿no? Y el título de esta charla de hoy, por supuesto que hace referencia al cuento, uno de los cuentos, no es el más, porque lo he buscado, no es el cuento más corto de la historia, pero sí es uno de los cuentos más cortos de la historia, de Augusto Monterroso, que es, el título era Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, es el título y es el cuento en sí mismo, ¿no? Es un tuit, un cuento en tuit. Y entonces yo lo he cambiado y he puesto Cuando despertó el CPS todavía estaba allí, porque siempre me ha dado la sensación de que, no sé, cuando me he aproximado al mundo CPS, al universo CPS, a la galaxia CPS, parece que es una cosa como modernísima. Es algo como que hay muchísimo hype ahora mismo, sobre todo por el tema de la complejidad, ¿no? Ves un montón de cursos en escuelas de negocios prestigiosísimas que si añaden la palabra complejidad te suben el precio y todas estas cosas y hay esa especie de hype y yo tengo la sensación de que igual cuando nos despertemos el CPS va a seguir ahí como lleva estando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero volviendo al título del cuento, volviendo a Augusto Monterroso, parece ser que el título se refería al PRI, al Partido de la Revolución Institucional de México, porque estuvo gobernando más de 70 años, 7 décadas. Ahí es nada, ¿no? Claro, con razón le llamaban el dinosaurio y con razón se entiende mucho mejor lo de cuando despertó, ¿no? Pues el dinosaurio todavía estaba allí. Y yo lo que me he preguntado es, ¿desde cuándo estaba el dinosaurio allí? El dinosaurio, ¿cuánto tiempo llevaba allí? Yo imagino que desde antes que la niña se durmiera. O sea, la niña se durmió y cuando se despertó el dinosaurio estaba allí, pero igual tenían una relación y estaban jugando a las canicas o algo, ¿no? La niña y el dinosaurio. Y por la misma razón me he preguntado, espera que se me ha perdido esto. ¿Aquí es adelante? No. Dios mío. Mayday. Ahora sí. Me he preguntado, ¿el CPS desde cuándo estaba allí? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo que estamos resolviendo problemas complejos? He tenido la suerte de asistir a la charla de Diana, que me ha dejado las cosas bastante claras, ¿no? De todas formas, me imagino que no hay un día o un momento concreto que alguien se levantó y dijo, vamos a resolver un problema complejo, sino que fue un proceso a lo largo de la historia. Y además de esto, me he preguntado, si tiramos hacia atrás, me he preguntado, bueno, pues igual los cuervos, por ejemplo, son animales muy inteligentes que casi son capaces de resolver problemas complejos, va con interrogación. ¿Los animales son conscientes de la incertidumbre? ¿Son conscientes de muchas cosas? Del peligro sí, ¿no? Ya hemos estado hablando de peligros y de problemas con Fernando, pero ¿de qué son conscientes los animales? Porque me da la sensación, no lo sé, de que para resolver problemas complejos hay que tener cierta conciencia de ellos, o no exactamente del problema complejo en sí, pero sí percibir determinados factores como, por ejemplo, la incertidumbre, ¿no? No estoy segura de esto, como casi de nada de lo que voy a decir aquí, excepto ni siquiera de las cosas históricas, ¿no? También me he preguntado otras cosas, como por ejemplo, ¿los problemas complejos de entonces son tan complejos o menos complejos que los problemas de ahora, ¿no? Y aquí tenemos a Enrique VIII y a Donald Trump, ¿no? A ver, Enrique VIII era un tipo que resolvía unos problemas que a mí me superan muchísimo. O sea, el tío se rebeló contra la Iglesia Católica y creó su propia religión. No ha habido nadie más chulo en la historia que hiciera eso. O sea, Trump lo que queráis, pero no ha montado todavía una religión propia. Es decir, todavía el rey de Inglaterra es el jefe de la iglesia anglicana, que lleva el nombre anglicano porque es de Inglaterra, ¿no? Y además,
tuvo la valentía de no solamente casarse una o dos veces, se casó muchas más. Iba cortando cabezas como quien come pipas, como quien dice. Se metió en una cantidad de guerras que alucinas. Tuvo que tomar decisiones, sí, tenía su camarilla y tal, pero cualquiera le decía que no. Yo no le habría llevado la contraria. Pues yo probablemente por pelirroja estaría ya en la hoguera. Pero son más complejos los problemas que resolvía Enrique VIII que los que resuelve o plantea Donald Trump. O sea, los problemas que resolvían y que planteaban unos y otros son más complejos o menos. ¿Y en base a qué decimos eso, no? Si preguntáis a un historiador de la economía, yo soy economista, no soy historiadora de la economía. Y sí, me dedico también a la historia de las ideas y de los hechos, pero cuando vas a un historiador te dice, por supuesto, mucho más complejo lo de Enrique VIII. Cuando vas a cualquier otra persona actual que se dedica al mundo de la empresa o a la economía en general, te dice, no, 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 los de Donald Trump son mucho más complejos, ¿no? Entonces yo me he preguntado qué es lo que hace que los problemas sean más complejos o menos, ¿no? ¿Y por qué me he preguntado esto? Pues algunos estaréis pensando, esta es la que llegó el año pasado, dijo 4 cosas de Mazarino como solucionador de problemas complejos y va a seguir con la misma historia. No, no, mi inspiración no ha sido la historia, aunque voy a hablar de la historia. Mi inspiración fue esto, que es una película que se llama Into the Wild, que merece la pena verla. Este señor es la historia de un señor que se llamaba Christopher McCandless, ¿no? Y que se hacía llamar Alexander Supertramp. Este no es el actor, esto no es un fotograma de la película. Este es Alexander Supertramp de verdad. Es un tío que, bueno, pues tenía una familia complicada, como muchos tenemos familias complicadas, en Estados Unidos y que, bueno, decidió irse de su casa a vivir en la naturaleza. Y estuvo haciendo autostop por toda América hasta que llegó a Alaska y se dedicó a vivir de la naturaleza. Es verdad que la historia está muy bien porque se ve dónde se va parando, qué aprende de quién y todas estas cosas. Llega a la naturaleza y vive de la naturaleza. Os voy a hacer un spoiler bestial, pero verla en todo caso. El tío se muere porque se toma una planta venenosa. Que dices, no jodas, hombre. ¿Cómo que por todas? Tenía libros, había aprendido un montón de cosas. Entonces, cuando yo vi el final, me pareció un fraude absoluto, con perdón, porque es una historia real y el tipo murió de verdad. O sea, este es él. Porque pensé, pero vivir en la naturaleza es un problema complejo. Es más complejo vivir en la naturaleza, aunque vengas de una civilización tan sofisticada como Estados Unidos en 1980, por ejemplo, o 90, no sé en qué año era. Y claro, eso me hizo recordar las palabras de Javi y de todos vosotros que siempre habláis del contexto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el contexto determina? Bueno, pues este señor estaba formado y estaba educado y había aprendido las herramientas para sobrevivir en un contexto muy sofisticado, con mucha tecnología, etcétera, pero no tenía las herramientas mentales, etcétera, ni de conocimiento, culturales, para vivir en un entorno que nos puede parecer muy primitivo, pero que hacía que su supervivencia fuera mucho más compleja. Él podía vivir con su familia perfectamente bien o haberse ido a vivir con su novio a un apartamento y haber encontrado un trabajo de lo que fuera, pero no. Aunque estaba preparado para esa supervivencia, se fue, se cambió de contexto por voluntad propia y no pudo con ello. No pudo con ello. Así que a partir de esta reflexión se me ocurrió, ¿y qué es lo que hace que un problema sea más complejo o menos complejo? O sea, ¿cuáles son los determinantes de la complejidad de un problema, ¿no? Y entonces he hecho, me da rabia porque, claro, necesitaría otro tipo de herramientas, porque parecen cajoncitos que están separados unos de otros, pero todo está relacionado con todo, ¿no? Y probablemente faltan muchas cosas y a lo mejor os parece que sobran otras cosas, pero de alguna manera lo tenía que expresar, ¿no? Por supuesto, el número de variables y la interdependencia entre ellas, ¿no? Cuantas más variables y cuanto más cambios dinámicos y relaciones dinámicas haya entre esas variables, más complejidad. La incertidumbre y la previsibilidad o imprevisibilidad. Ojo, porque mientras que el número de variables las podemos contar con dedos y poner números, la incertidumbre es subjetiva. Es algo que se percibe. Es decir, en realidad
no hay más o menos incertidumbre, sino hay una mayor o menor sensación de control que normalmente es falsa, normalmente es una ilusión que necesitamos para poder sobrevivir, porque efectivamente el cerebro está preparado para la supervivencia, no para la realidad, ¿no? Entonces, nos cuesta muchísimo asumir la incertidumbre y utilizamos muchos mecanismos que vamos a ver algunos. La adaptabilidad, pues cuanto más adaptativos somos, más complejos es el entorno, ¿no? Cuando eres rígido al cambio, pues es que es sota, caballo, rey, no hay nada más, es mucho más sencillo todo. La conectividad y la retroalimentación sistémica, que se refiere no solamente a la interrelación entre las variables o la interdependencia de las variables, sino también la capacidad de relacionarse con el entorno y que esa información, energía o lo que venga te retroalimente y se produzca este bucle interno. La escala temporal, por supuesto, es distinto y la evolución es distinto si estamos analizando un problema de hace un mes que de hace 4 siglos, ¿no? Obviamente la escala temporal es importante y también la escala sistémica, si es un efecto global o es un efecto local, si genera efectos globales o efectos locales. Y a mí esta última característica me parece muy relevante porque no siempre lo tenemos en cuenta, sabiendo que no hay que tener en cuenta una cosa o la otra, sino que lo que intento expresar es que la complejidad de los problemas implican a todos estos factores. Todos estos determinantes actúan conjuntamente y explican, desde mi punto de vista, que un problema sea más complejo o menos complejo. La complejidad cognitiva y social se refiere a las diferentes perspectivas desde las que se aborda el mismo problema. Y eso es una de las cosas, no voy a avanzar más porque es una de las cosas que vamos a ver y que depende de la naturaleza humana. Gran tema, el factor X entendido como patrulla X. Vale. Javier Recuenco siempre nos habla de la aceleración que se produce en la asimilación de los cambios, especialmente en nuestros tiempos, y habla de los atractores diferentes que llevan a que haya una aceleración en la incertidumbre y que de alguna manera es posible que alguien haya interpretado como que se genera más complejidad, de manera que como si la complejidad fuera un fenómeno lineal. Me parece que no es una interpretación que ayude a definir la complejidad o los problemas complejos, ¿no? Ya que estamos en un entorno de resolución de problemas complejos, para mirar al problema, para mirar al abismo, como decía Fernando antes, para observar, tienes que tener una idea clara y no precipitarte a la hora de decir lo de antes era menos complejo y lo de ahora es más complejo. Y es verdad que las reacciones, la manera de afrontar esa incertidumbre y esa complejidad, pues es diferente. O sea, la forma de afrontar los problemas complejos son completamente diferentes. ¿En qué sentido? Pues antes hablábamos al final de la charla de Diana sobre todo lo que no se ve, ¿no? Y todos los trucos que tenemos, puesto que no somos capaces, no estamos preparados para asumir la incertidumbre, todos los trucos, los sesgos, los recursos que tenemos para intentar paliar y compensar esta complejidad y la incertidumbre. Bueno, pues estas son las 3 Moiras, que eran las que se encargaban de tejer el destino de los hombres, ¿no? La idea del destino, esta visión trascendental del futuro, permitía eliminar en gran parte esta incertidumbre respecto a qué nos va a pasar. Y, oye, era un descanso, ¿eh? Era un descanso para las neuronas, porque si te pasaba cualquier cosa es que los dioses lo han querido. Mira qué putada, ¿no? Lo único que tienes que hacer es pues retorcerte por dentro para poder decir, bueno, pues si lo han querido los dioses, ellos sabrán, y te quitas de encima todo lo que tú puedes hacer para evitarlo o no puedes hacer para evitarlo, ¿no? Esta idea no está exactamente fuera de nuestros tiempos, porque la gente, cuando te pones enferma, te dice, ¿y si creyeras en Dios no te vendría mejor a la hora de delegar la esperanza en algo trascendental y tal? Bueno, pues hay mucha gente que todavía tiene ese tipo de creencias, que me parece súper respetable, sobre todo por lo siguiente. Porque en nuestra sociedad hemos desarrollado un montón de herramientas de cálculo de riesgos para poder prever el futuro, prever los riesgos futuros y tener un instrumental súper sofisticado que nos permitan decir
pues mañana va a haber una riada que flipas o como decía ayer un tuit que la AMT decía, decía algo así como, se espera una primavera con sequía y sin ninguna lluvia y todos con el paraguas y cagándonos en todo porque llevamos 15 días lloviendo sin parar, y, en fin. Entonces, es muy difícil prever. Hay cosas que no podemos prever. Podemos marcar las tendencias y hacer un estudio de futuro, con Paco Jariego, por ejemplo, sacar el diploma de estudios de futuro y tener una previsión, ¿no? Marcar un poco los diferentes escenarios, sabiendo que en cualquier momento los dioses van a decidir que te conviertas en pájaro y te separan de tu amada porque se han cabreado contigo, ¿no? Es decir, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y probablemente han pasado cosas que nadie esperaba que iban a pasar. Yo recuerdo en las primeras elecciones que ganó Donald Trump, al principio de todo, cuando se estaban empezando a salir los candidatos, en plan de coña, lo juro, en plan de coña, dije, me muero por ver un combate, una pelea en el barro entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y lo dije como, bueno, y ahora llega el unicornio, ¿no? Y pues pasó. Y así muchas cosas que probablemente nos parecían que no iban a pasar nunca y que de repente sí sucedieron, ¿no? ¿Qué pasa? Que está muy bien tener todas estas herramientas, pero los seres humanos que somos como somos, nos hemos enamorado de las herramientas. Entonces nos hemos enamorado de nuestros cálculos súper sofisticados y de nuestros métodos de previsión, ¿no? Y llega un momento en que llega Taleb y te dice, mira, somos igual de malos que antes o peor, previendo riesgos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esa falsa creencia de control por el hecho de tener unos modelos súper sofisticados que te pueden determinar ciertas cosas, ¿no? Y Kahneman también es uno de los que a lo largo de la historia nos ha dicho el ser humano por su propia naturaleza es muy malo calculando riesgos, ¿no? Podemos tener una idea, pero cada vez somos peores en ese sentido. Y lo que he hecho ha sido intentar, es una tabla terrible, odio las tablas, lo tengo que decir, pero era la única manera de sintetizar todo lo que quería decir de un vistazo para poder pensar juntos, ¿no? Y que luego me podáis dar vuestra opinión, y rebatirme cosas que es para lo que estoy. He intentado ver cuáles son las diferentes dimensiones a brochazo de la complejidad y ver cómo era en el pasado y cómo es en la actualidad. Así, a bote pronto, es posible, porque a mí me pasó, que digas, hombre, pues si miramos esto, la complejidad del pasado era menos compleja. Era más de, no sé, de tercera división. La de ahora es la verdadera, la FETEN. No, vamos a pensar un poco. Las dimensiones que he destacado, que podían ser otras, es el flujo de información, que antes era un flujo lento y además la información era muy limitada. O sea, los medios de transporte, los canales de información eran menos canales, más lentos, no se conocía, no teníamos the big picture de la realidad y ahora es abrumador. Ahora es que nos sobrecargamos, tenemos que ir casi al psicólogo porque estamos como bombardeados por demasiada información. El tiempo en la toma de decisiones, claro, antes era mucho más largo. Y sí, es verdad que permitía deliberación, pero todos probablemente hemos pasado por ese trance en el que sabes cuál es la solución, pero y está relacionado con el control y la gobernanza, hay una estructura jerárquica que tiene que subir la propuesta, bajar la propuesta, y cuando la vas a poner en práctica se te ha pasado el arroz y ya no. Entonces, eso también genera cierta complejidad. Tanto la necesidad de tomar decisiones muy rápido o la imposibilidad de tomar decisiones al ritmo adecuado generan diferentes tipos de complejidad. Exactamente igual que la interconectividad, voy a seguir, el almacenamiento y procesamiento del conocimiento. Sí, ahora tenemos aprendizaje automático, Big Data, lo que queráis, y antes eran bibliotecas y tradiciones orales, ¿no? El hecho de que ahora tengamos tanta posibilidad de formarnos genera un tipo de complejidad, y el hecho de que antes no y que hubiera un monopolio del conocimiento que estaba, por ejemplo, en la Edad Media estaba en los monasterios
y luego estuvo pues en las cortes de los reyes, donde iban los científicos, en los salones de Madame de Pompadour y tal. Eso generaba otro tipo de problemas y otro tipo de complejidad. Y finalmente, y esto es donde yo creo que está el tema de los atractores de Javi, es la adaptación tecnológica. Eran ciclos de adaptación lenta y hoy en día es cambio rápido y disruptivo. Y es cierto que eso, yo no digo que todo esto genere más complejidad aquí o más complejidad aquí. Lo que digo es que la naturaleza y la estructura de la complejidad aquí y aquí son diferentes. Son diferentes. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, me gustaría añadir a esta tabla que es como más centrada casi en la complejidad, la aportación de dos economistas, por afinidad. Este señor es Frank Knight, es uno de los economistas menos valorados y que más me gustan de la Tierra, ¿no? Y este es Douglas North, es el primer premio Nobel que dieron a un historiador económico que tiene su punto, ¿no? Porque también la historia económica se ve como, en la carrera es como la María, ¿no? La que justamente. Vale, Frank Knight se dedicó a escribir sobre el riesgo y la incertidumbre. Para los dos, las instituciones son centrales, no solamente en la economía, sino en el desarrollo de la civilización, el progreso económico y en el desarrollo de la civilización. Y entonces, lo que planteaban era que las instituciones son restricciones al comportamiento humano, necesarias para la convivencia social, económica, política de las sociedades, ¿no? De las diferentes sociedades, de los diferentes entornos. Y además son artificiales, las hemos creado. Unas son informales y otras son formales. Informales, pues todo el mundo, bueno, no, esto depende del entorno siempre, ¿no? Pero las mujeres sabemos que si vas a una boda no puedes ir vestida de blanco porque solo de blanco va la novia. Yo me casé de marrón, quiero decir, que hay siempre excepciones raras, ¿no? Pues cuando vas a una fiesta hay que ponerse corbata, no hay que ponerse corbata. Hay determinadas convenciones, determinadas pues, hábitos que se han emergido a partir de la convivencia y que marcan una restricción que todo el mundo sabe pero nadie dice. En las empresas seguramente lo sabéis, o sea, ya sabes que no salgas a las 11 porque pasa el supervisor y te va a poner falta y no sé qué. O sea, esto en el CEU pasa, ¿sabes? O sea, si vas a la cafetería a determinada hora, está el vicerrector de profesorado y luego pasan cosas, real. O sea, esto pasan cosas. Entonces nos hemos comprado cafeteras para... Es cierto. Uno tiene la cafetera esta de capsulitas y yo tengo la kettle, por los del té. Vale, entonces, estas restricciones informales son muy importantes, pero luego están las formales. Por ejemplo, los derechos de propiedad. El derecho de propiedad privada lo que hace es excluir a todos los demás del uso de un bien que, como es mío, yo decido si te dejo el micrófono o no te lo dejo, si puedes usar mi tierra o no puedes usarla, ¿no? Y son convenciones formales o informales que son útiles para ese momento y para ese lugar y que pueden no ser útiles en otro momento y en otro lugar, ¿no? Si tenemos que ver quién dijo qué o cuál era el acento que pone cada uno de ellos, pues a mí me gusta mucho la idea de Frank Knight, que hablaba, primero, distingue entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es calculable. Puedes puedes calcularlo en términos de probabilidad y lo puedes prever. Por eso existen las compañías de seguro, que calculan riesgos, te dicen lo que tienes que pagar y ya está. Pero luego la verdadera incertidumbre es la que no se puede prever. No puedes hacer un cálculo probabilístico. No puedes. ¿Y entonces qué? Bueno, pues él habla del instinto empresarial. Él habla del olfato y de la intuición empresarial. El empresario para él es esa persona que está expuesta todo el tiempo a este tipo de incertidumbres cuyo riesgo, o sea, que no se puede calcular, ¿no? Cuyos efectos tampoco puedes calcular. Recientemente, por circunstancias personales, me di cuenta en mis propias carnes que cuando tú expones es la hormesis de Recuenco. Es como si hubiera inventado la palabra y no la ha inventado él, ¿eh? Existía ya, preguntarle a un médico. Bueno, lo que estaba diciendo es que me he enterado en mis propias carnes que cuando tú expones a tu cerebro
más veces a un problema, se esfuerza más en resolverlo, ¿no? Entonces, la idea de Knight es, hombre, si el empresario es el que está permanentemente expuesto a la incertidumbre real, a la fetena, a la de verdad, tiene de alguna manera desarrollado esa habilidad, ¿no? Y entonces le parece que lo que tienen que hacer las instituciones, como restricciones, normas, tanto formales como informales, es crear un marco adecuado, que es como déjale en paz que decida, déjale que desarrolle su olfato empresarial y que pueda decidir sin que haya una institución que le está metiendo el dedo en el ojo, ¿no? Y me gusta mucho la idea que tiene de cómo las instituciones políticas pueden ser una traba enorme al desarrollo del emprendimiento, ¿no? de esta habilidad de los empresarios. Tanto que cree que determinadas normas institucionales o unas instituciones inadecuadas pueden actuar como un impuesto a la inversión. Me parece magistral. La idea de si pones trabas institucionalmente a los empresarios, a los creadores de riqueza, no estoy hablando de todos los empresarios, sino a este empresario del que habla Knight, que es el que tiene el olfato empresarial, el que se expone todo el tiempo. Probablemente hoy en día serían los autónomos, ¿no? Los pobres autónomos. O los pequeños empresarios que están un poco al albur del viento institucional. Pues puedes con esas instituciones generarles un impedimento a la inversión tan grande como un impuesto, como si fuera un impuesto a la inversión. Y luego está Douglass North. Douglass North hace mucho hincapié, o sea, comparte bastante todo lo que dice Frank Knight, pero hace mucho hincapié en determinadas cosas que a mí me sorprendieron mucho porque cómo no lo había relacionado yo antes, ¿no? Él lo que dice es que lo que necesitamos, primero, lo que dice es, en esas instituciones informales hay que incluir la ideología. Las ideologías son uno de los recursos que ponemos o que tenemos los seres humanos para reducir la incertidumbre. Porque si a ti te dicen, o si yo digo, pues yo qué sé, yo soy libertaria, yo soy facha, yo soy roja, yo soy X, yo soy de esta ideología, ya todo el mundo presupone que sigo determinadas pautas o que voy a estar a favor o no de determinadas cuestiones, ¿no? De determinados postulados o de determinadas propuestas. Es un choque emocional y cognitivo grandísimo ver una persona que defiende en principio una ideología y que dice, y a mí me repatea Trump. Porque es como, pero tú no eras de los otros. Entonces, las ideologías que por un lado reducen la incertidumbre, por otro lado también son un freno, ¿no? Pero el concepto que más me interesa de Douglass North es el concepto de eficiencia institucional. Entonces, lo que dice es que las instituciones que más hacen progresar a las sociedades son aquellas que son lo suficientemente justas, adecuadas y flexibles, en el sentido de que las instituciones, como marco en el cual se desarrolla la actividad humana, tienen que ser suficientemente flexibles como para amoldarse a los cambios. La idea de estas instituciones dinámicas me parece que es muy importante, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que está hablando un historiador económico que todo este conocimiento lo ha sacado analizando la evolución de las instituciones, ¿no? Y me parece muy relevante cómo él asocia las instituciones y el tipo de instituciones con la mayor o menor complejidad histórica. Entonces, me gustaría poner algunos ejemplos para que reflexionemos acerca de la mayor o menor complejidad de los problemas a lo largo de la historia. Y lo voy a hacer desde estos 3 puntos de vista. Respecto al flujo de información y toma de decisiones, pues este es un señor que es un rey medieval, y entonces aquí, si analizamos qué tipo de complejidad afrontaba, es una complejidad lenta y jerárquica, mientras que un CEO de una gran empresa pues se enfrenta a una complejidad rápida y descentralizada. ¿Cuál es mejor o peor? Depende. ¿Tu cerebro para qué está preparado? Es decir, ¿tu cultura qué te ha enseñado? ¿Qué te ha transmitido? ¿Estás acostumbrado, has desarrollado instrumentos para afrontar este tipo de complejidad o has desarrollado instrumentos para afrontar este tipo de complejidad, ¿no? Antes se preparaban las clases en una biblioteca rodeado de libros, yo preparo mis clases en el metro.
y no lo hago peor que si estuviera rodeada de libros. Pero tengo un móvil que se conecta a todo y tengo determinadas herramientas y he desarrollado determinadas habilidades para que las cosas vayan así de deprisa, ¿no? Y no soy una persona especial. Seguramente que hay... Seguro que la mayoría de mis alumnos estudian las cosas en el metro. Aquí hay dos que lo pueden decir. Que lo pueden decir. Respecto a la complejidad política, bueno, tenemos por un lado el Imperio Romano y por otro lado la Unión Europea. El Imperio Romano era la de Dios de complejo, era súper complejo. He puesto complejidad logística y a lo mejor no se percibe la relevancia, porque no era solamente las calzadas romanas, que sí, estoy hablando de eso, también estaban los acueductos, etcétera, pero es que fijaros que por esas calzadas tenían que ir los mensajeros que comunicaran determinadas cosas, tenían que ir los ejércitos, tenían que ir los alimentos, el imperio era enorme, enorme, tenía que tener, para ser gobernable desde Roma, tenía que tener una homogeneidad, tenía que tener cierta homogeneidad. Esta complejidad logística logró que durante mucho tiempo existiera la posibilidad de este imperio. ¿Qué tenemos ahora en la Unión Europea? Pues tenemos otras cosas como el concepto de soberanía nacional y otros temas jurídicos e institucionales que impiden que haya esta coordinación, ¿no? Entonces, son dos tipos de complejidades diferentes. Y finalmente, la complejidad cognitiva y social. Pues aquí está la imprenta y ahí está Internet. Es verdad que la disrupción que supuso la imprenta es lenta e irreversible, pero frente a quienes a lo mejor piensan que, bueno, eso tampoco es nada comparado con Internet, hay que recordar que porque se publicaron Biblias, porque se imprimieron Biblias, es por lo que surge el movimiento de la Reforma, y cuando la interpretación de la Biblia dejó de ser monopolio de la persona que leía la Biblia, sino que todo el mundo o más gente podía leer la Biblia e interpretarla de otra manera, de ahí que sea la complejidad cognitiva, hay diferentes puntos de vista y hay movimientos disruptivos que generan guerras, nuevas religiones, nuevas instituciones. Me pregunto si eso ha sido el mismo efecto que ha tenido Internet, sin querer minusvalorar los efectos de Internet, que han sido enormes, ¿no? También la imprenta genera otras cosas como pues el renacimiento, es decir, hay toda una serie de cambios y de mutaciones lentas, seguras e irreversibles en la conciencia colectiva, si existe algo así, o en las sociedades donde se difunden los libros, etcétera, que hay que tener en cuenta a la hora de comparar de alguna forma o de observar estos dos fenómenos. Luego os voy a plantear tres situaciones donde yo creo que queda claro que ninguna de estas situaciones, desde mi punto de vista, implicaba una menor complejidad. ¿Por qué? Porque todas las veces, en todos los casos, era la primera vez. Era la primera vez, se daban todos los cuadritos que os he dicho de muchas variables, muy interrelacionadas, ¿no? Cada uno de esos cuadritos, no me va a dar tiempo, pero podríamos volver al cuadrito, a la segunda diapositiva y ver exactamente qué pasa con cada uno de esos determinantes de la complejidad. Esta es la ruta Magallanes-Elcano. Nos debemos una charla con Sebas sobre esto, ¿no? Hoy en día alguien puede hacer la vuelta al mundo y el único problema que tiene es que para atravesar el Atlántico tiene que ir en un carguero, ¿de dónde era? En un cargo de Shanghái hasta no sé dónde, ¿no? Y no lo hizo porque cogió un avión. Es decir, ¿es un problema complejo dar la vuelta al mundo hoy? No. Puede ser un problema complicado porque tienes dinero, porque no tienes dinero, por lo que sea. Para esta gente fue la repera. O sea, para esta gente se estaban jugando la vida. Es que no sabían si iban a poder, ¿no? Probablemente como esto. Como hoy en día viajar a Marte y establecer allí una base, ¿no? Una base y llevar allí a toda la gente que nos caiga mal, ¿no? Que es para lo que debería servir. Este es un cuadro que me encanta, está en la Galería de las Colecciones Reales. Y este es mi homenaje a Mazarino, claro, no puede ser de otra manera. No tiene nada que ver con Mazarino, pero sí con Richelieu, porque este es el intercambio de princesas, ¿no? Estamos en el siglo XVII y entonces, espera que me tengo que acordar los nombres, estaba
las dos princesas que se están intercambiando, una es española y la otra es francesa. Estas cosas pasaban así, ¿no? Se casaban a los niños ya directamente, según nacían, ha sido niña, fenomenal, le podemos casar con el otro. Francia y España estaban en guerra permanente, no en vano todavía hay gente que odia a los franceses por alguna razón que no entiendo. Yo soy pro, alguna diferencia teníamos que tener. Entonces, Isabel de Borbón, francesa, iba vestida a la española en una de las barcazas. Ana de Austria, hija de Felipe III, española, iba vestida a la francesa. Se pusieron de acuerdo para intercambiar las princesas y que la princesa española se casara con Luis XIII, el rey francés, y que la princesa francesa se casara con el rey español, con el que iba a ser el rey español. Y así sucedió. No fue la primera vez. Luego hay otra segunda vez. Con Luis XIV le casaron con la infanta española también, ¿no? Y me podéis decir, ¿y esto qué tiene de complejo? Bueno, midieron la distancia desde la que salían las dos princesas, la forma que tenían que ir vestidas. La española iba vestida a la francesa en tonos azules y dorados. La francesa iba vestida a la española de blanco y con perlas. El número de gente que iba en las barcazas y esta plataforma tenían que ser movibles, porque a los españoles nos parecía que igual los franceses decidían que ahí estaba la frontera. Esa es la isla de los Faisanes, eso es Francia y esto es España, con lo cual tenía que ser como todo súper medido, no vayamos a tener problemas y por supuesto no iba nadie armado. Entonces, esto me parece que tiene cierta complejidad comparado con esto. Que sí, que no se casó con Eva Sanum ni con Isabel Sartorius. Pero, hombre, se casó un poco con quien le dio la gana y no ha sido tan complicado todo. Puede haber sido complicado, te puede gustar, no tal, pero la complejidad de esto no es comparable a la complejidad de esto, ¿no? Esta es la paz de Westfalia. Esta es la paz, el cuadro que representa la paz de Westfalia. Que alguien puede decir, pues parece dónde está Wally, ¿no? Y aquí también delato mi edad, yo también. Pues es que en realidad no representa a todos, porque había 194 personas que representaban a las 5 partes implicadas, de diferentes religiones. Pues estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, por un lado, con el emperador ahí. Francia mandó a Mazarino, por eso lo sé. España mandó al conde de Peñaranda, los Países Bajos, tal. O sea, había las 5 partes ahí reunidas con 194 personas y las cosas que se decidieron y que se establecieron fueron cosas como la soberanía nacional, que hemos hablado antes de la Unión Europea. Ahí se estableció. Ahora, la libertad religiosa, ojo, comillas. ¿Por qué comillas? Porque la libertad religiosa quería decir que cada rey podía decidir qué religión había en su país. Bendita no haya libertad religiosa. Pero es que antes lo que había era que el Papa decidía, ¿no? Entonces es como, a ver, el Papa ha dejado de ser la autoridad competente para decidir por los demás. Ahora es cada rey, ¿no? No son cosas banales, son cuestiones que requirieron muchos años y muchas guerras, mucha sangre derramada. Luego tenemos otra paz, otra no paz. No sé cuántas partes de todas las involucradas están aquí representadas porque no me queda claro cuáles son las partes involucradas. Europa debería estar, la Unión Europea, cada uno de los países. Aquí se ve, sobre todo están en Estados Unidos y son -1, creo que todos son americanos. Igual Zelensky llevaba a alguien más, ¿no? ¿Esta paz es más complicada que esta o que la de Oriente Medio? Probablemente las complejidades son distintas, pero son complejas en ambos casos. Mi conclusión es esta: la complejidad no es lineal, no hay menos y más complejidad, sino que va mutando, ¿no? La complejidad muta, como aquí la manzana, sería divertidísimo tener manzanas moradas y verdes. Comería más manzanas probablemente, pero no es lineal. Luego no se puede hablar de mayor o menor complejidad, sino de diferente estructura. Y ahí está Víctor Escobar, esta es la diapositiva que te decía, ahí está Víctor Escobar diciendo, pero ¿esto cómo funciona? Esto de las mutaciones de la complejidad, ¿cómo funciona? Bueno, pues la complejidad va mutando en función del contexto, podríamos decir, pero si queremos ser un poquito más justos, podríamos decir el conocimiento, la información y la tecnología. Seguro que hay más factores y a todos se os ocurrirán más, pero yo creo que esos 3 pivotes son sobre los que va mutando la complejidad. Y voy a poner el ejemplo de Antoine de Saint-Exupéry, que es
yo creo que es no sé, yo creo que es el bajo, ¿eh? Yo creo que es el bajo, el bajito. Este señor escribió un libro, no es El Principito, es otro, que se llama Tierra de Hombres, que merece mucho la pena leerlo. Es un libro donde él relata el accidente que tuvo en el Sáhara cuando pilotaba aviones en la línea aeropostal que llevaba Francia a Tánger, ¿no? Bueno, pues es una descripción perfecta de cómo la comunicación y la mejora de las herramientas convierten un problema complejo, como era cogerte un avión de aquella época, de los años 30, y atravesar los Pirineos, la península, el desierto del Sáhara y llegar a tu destino sano y salvo, ¿no? A salvo. ¿Qué es lo que hacían? Primero, él claramente dice, tenéis que tener en cuenta que las herramientas que tienen los aviones ahora mismo de aeronavegación son muchísimo más sofisticados y ayudan muchísimo. Ahora mismo no tienes por qué ver. Entonces, si no veías, pues te chocabas contra el pico y ya estabas. Ibas contra la montaña y así murieron muchos de sus compañeros y él lo expresa tal cual. Había una incertidumbre respecto a quién iba a volver sano y salvo. Y luego la comunicación. Ellos se comunicaban y se decían, quedaban en el bar, que es donde se comunican las cosas importantes, dándole un poco tal, se bebían su pastis y tal. Entonces le decían, oye, mira, cuando atravieses los Pirineos, cuando llegues a la parte de Aragón, al fondo a la izquierda, hay un sembrado, ahí puedes aterrizar y hay un mesonero que te da de comer gratis. O al otro lado hay gente súper borde que te van a disparar en cuanto veas qué tal. Entonces, la comunicación y la mejora de las herramientas son fundamentales a la hora de superarlo. Y luego la adaptabilidad individual y la adaptabilidad de las sociedades, como decía Douglas North, ¿no? La capacidad de las instituciones para que las sociedades se vayan adaptando. La verdad es que no me entusiasma esta diapositiva porque no es mía, es de Google Images, pero sí lo que quería transmitir es que lo que hoy en día es un cisne negro, o sea, el concepto de cisne negro no se puede atribuir a un único fenómeno. Ese fenómeno en ese momento es un cisne negro, pero a medida que nos vamos adaptando a esa crisis, a esa circunstancia, etcétera, se convierte en un cisne blanco y aparecen otros cisnes negros, por supuesto. Y de hecho, ¿cuánto tiempo me queda? Cero. El resumen de las ideas, pero a donde voy es aquí. De hecho, a partir de estos autores, que no conocía y no he puesto los nombres porque no me las quiero dar de que leo mucho porque no leo tanto, lo que he aprendido es que lo que sí pasa con las sociedades es que cuando aprenden y se adaptan a un problema, se generan nuevos problemas. El desarrollo de las herramientas y de los instrumentos, el desarrollo de la tecnología genera más problemas, más incertidumbre. De manera que la complejidad no es que aumente y disminuya, sino que va transformándose, van apareciendo nuevos cisnes negros, vamos convirtiendo cisnes negros en cisnes blancos, pero nunca dejamos de generar incertidumbre y problemas. He puesto a Nassim Taleb porque me encanta que diga que abracemos la volatilidad y he puesto a David Dodge porque es un tío que adoro y aunque no habla de esto, sí habla de la importancia de utilizar la teoría de la complejidad para fenómenos que no siguen una causalidad lineal. Y mi reivindicación es que la historia y la economía no tienen causalidades lineales, sino que son multicausales. Y hasta aquí he llegado. Pues ala, darle. Quiero críticas, comentarios y de todo. Las ideologías. Porque estamos acostumbrados al etiquetado. ¿Tú también tenías la misma pregunta, Félix? Vale. No, estamos acostumbrados al etiquetado. O sea, si yo voy a un sitio desconocido, por ejemplo, a Estocolmo, y digo, soy española, lo primero que te van a decir es flamenco, toreador, fiesta. Entonces, a lo mejor fiesta sí, pero flamenco y toreador, bueno, flamenco también, toreador pues depende, ¿no? Entonces, todos etiquetamos, es un recurso que tenemos y una de las etiquetas es la ideológica. Y es una de las batallas que, por ejemplo, en Twitter es muy común, te etiquetan como
eres tal, y cuando dices, lo he dicho realmente porque me ha pasado. Yo he dicho, me cae fatal Donald Trump, me da 100 patadas en el estómago, me han dicho, no sabía que te hubieras convertido en una liber progre. Y es como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, la gente tiene muy poca tolerancia, especialmente cuando hay mucha polarización, a aceptar que todos no estamos definidos absolutamente por una ideología, pero necesitamos estas etiquetas, incluida la ideología, como una institución informal para poder hacernos cargo de... Esto es el chiste, ¿no? Esto es el chiste de en el oeste, están en el fuerte, mi capitán, que se acercan un número de 100 personas desnudas con plumas. ¿Vienen en son de paz o en son de guerra? Que yo creo que vienen de fiesta porque están pintarrajeados, ¿no? Entonces, vamos asociando las características que conocemos a determinadas etiquetas que necesitamos, porque si no la incertidumbre respecto a tú quién eres, quieres paz, quieres guerra, me vas a causar un problema, me vas a comer o lo que sea, es demasiado grande. Mm. Sí, claro. Ujú. Sí. A veces tenemos la tendencia a asumir que las instituciones son entes en sí mismos que actúan o que dejan de actuar. Y pasa igual que, y por supuesto, las ideologías, ¿no? Al final las instituciones son personas que se comportan de determinada manera. Y en función de la ética de esas personas, de la limpieza de esas personas y de si esas personas cumplen o no con su deber o con su obligación, las instituciones que manejan la sociedad porque establecen leyes, etcétera, etcétera, van llevando la sociedad por un lado o por otro. Por cuestiones ideológicas o por cuestiones de propio, simplemente por el poder que quieren tener las personas que ocupan esas instituciones. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que cuando lo de la ideología, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, pero eso es desde el punto de vista, pones el foco en uno, en el que se supone que tiene una ideología. Yo estoy poniendo el foco en cómo la ideología reduce la incertidumbre del otro, no tuya. Claro que de alguna manera tener una ideología o tener unos principios condiciona tu comportamiento. Claro, efectivamente, igual que las leyes. Las leyes existen y tienen que ser previsibles para que todos los que estamos en una sociedad sepamos cuáles son las reglas y sé que si te robo o si te mato o si te agredo, me va a pasar algo. Pero él también sabe que si le robo, le agredo o le mato o le intento matar, está protegido por unas leyes y previsiblemente, como todos cumplimos las leyes, hay cosas que no van a suceder, ¿no? Y que si van a suceder va a haber consecuencias. Entonces, en ese sentido es en el que las instituciones generan previsibilidad. Generan previsibilidad. Y respecto a lo segundo es lo que te he dicho, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener en cuenta la persona que está ocupando y las razones que llevan a esas personas, la ética, la historia personal de esa gente, etcétera. No hay última pregunta, último comentario. Pues muchas gracias.